queremos tocar un tema imprescindible, doloroso, ineludible. Em, Estamos en momentos de campaña presidencial, en 2 semanas más son las elecciones y sin embargo imagino que en los discursos de los candidatos, candidatas, tanto a la presidencia como al Congreso, no hemos escuchado demasiado respecto de niños, niñas y adolescentes, porque suelen ser los últimos en ser considerados por quien toman las decisiones. Sin embargo, existe un grupo que fue todavía mucho más invisibilizado por autoridades, por distintas instancias de poder, pero también por la sociedad entera, y tiene que ver con el grupo grande de la niñez institucionalizada. Personas que crecieron en hogares del Sename, en centros de justicia juvenil, en instituciones administradas por el Estado o por privados como congregaciones religiosas, fundaciones, iglesias, etcétera, o bien en regímenes de colocación familiar. En muchos de estos espacios sabemos que se produjeron vulneraciones graves a los derechos de estos niños, niñas y adolescentes. También en muchas de estas oportunidades fueron un momento a través del cual escaparon de entornos familiares marcados por la violencia, por el abandono. Pero también con mucha frecuencia estos niños fueron internados en contra de su voluntad, solamente por razones de pobreza, incluso sin existir una orden judicial que lo justificara. Entonces, ante esta realidad de vulneración de derechos, se creó la Comisión Asesora Presidencial para esclarecer las violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Sename y en sistemas de cuidado alternativo privado. Esta comisión tiene el mandato de recoger los testimonios, de escuchar a las víctimas, de esclarecer dentro de lo posible la verdad de lo ocurrido, de también formular recomendaciones de reparación y garantías de no repetición. La labor de esta comisión busca encaminarse a devolver la dignidad y el reconocimiento a quienes fueron olvidados por el Estado y por la sociedad en su conjunto. Para hablar de este tema, doloroso e imprescindible, como les decía, tenemos de invitada a Judith Schonsteiner. Ella es comisionada de la comisión de la cual estoy hablando y presentando. Es profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Es investigadora del Centro de Derechos Humanos de esta universidad. Tiene un doctorado en Derecho y un máster in Law en Derecho Internacional de Derechos Humanos por la Universidad de Essex, Inglaterra, y un Master of Arts en Ciencia Política por la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz, Alemania. Es también la editora general del informe anual sobre derechos humanos que publica la Universidad Diego Portales. Es para mí un honor, una alegría tener de invitada a Judith. Vamos a conversar sobre este tema. Judith va a hacer una exposición primero, nos va a plantear el estado de la cuestión y vamos a hacer las preguntas y comentarios al final de su presentación. Les voy a agradecer que vayan poniendo sus preguntas en el chat. Nosotros las vamos a ir recogiendo y se las haremos a Judith al final. Quienes se están uniendo a través de YouTube, pongan sus preguntas por YouTube, también las vamos a recoger y se las haremos llegar a Judith. Muchas gracias por estar, por acompañarnos y por hacerse parte de esta visibilización que queremos intentar a través de esta charla de Judith Schonsteiner. Judith, muy bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Te doy la palabra.
Muchísimas gracias, Carolina, a ti, a Fundación Un Camino, por la invitación de poder hablar de este trabajo tan necesario de la Comisión Verdad y Niñez, que todos, todas hubiéramos querido que no fuera necesario, que el Estado no hubiera quedado con tanta deuda hacia niños, niñas, adolescentes que pasaron por el Sename, por hogares privados y no tuvieron muchísimas veces, además, acceso a la justicia. Y gracias por hacer ese tema un tema. Como sociedad tenemos también una gran deuda y en ese sentido agradezco muchísimo el espacio para poder presentar, contar un poco lo que estamos tratando de hacer, cuál es nuestro mandato, cómo estamos tratando de implementarlo y cuál es el llamado en el fondo que la comisión hace a las víctimas, a las personas que pasaron por el Sename, pero también y especialmente a la sociedad y al Estado. Bien, voy a intentar ser clara, sucinta, y obviamente me alegro mucho que después podamos tener una conversación sobre este tema. La comisión aborda un tema que es un desafío transversal, una tarea de Estado, no solamente de un gobierno, sino del Estado de Chile, de todas sus instituciones. No solo del Sename, o hoy día el Servicio de Protección o el Servicio de Reinserción, sino de todo el Estado. Congreso, Ejecutivo, con los ministerios de desarrollo social, ciertamente, justicia también, pero también educación, salud, y los tribunales. Fue anunciada la comisión el 10 de diciembre del 2024. El decreto que nos nombró salió el 26 de febrero. Estos tiempos de tramitación em, en el Estado existen y por eso empezamos em, recién en febrero del 2025 y nos constituimos en una sesión primera el 5 de marzo del 2025. La fecha de término está estipulada para abril del 2027. En este momento se está tramitando un decreto de prórroga para que la comisión tenga estos 2 años para poder trabajar. La comisión surge como una respuesta del Estado a un diagnóstico compartido tanto de organismos internos, pero especialmente de organismos internacionales de derechos humanos. Y un diagnóstico compartido por la ciudadanía, entidades de derechos humanos, ONGs y las mismas víctimas y sobrevivientes del Sename, ¿no? Que han demandado una comisión desde hace mucho tiempo. No tienen una fuerte organización, tal como la conocemos, por ejemplo, de otros momentos de comisiones de verdad, como la Comisión Válech o la Comisión Rettig, ¿no? Las víctimas de la dictadura fueron muy organizados, están hasta hoy día muy organizados. Esta organización no la tienen las víctimas y sobrevivientes del Sename, en parte por el horrendo estigma que la sociedad pone sobre ellos, ¿no? O sea, em, ser del Sename conlleva un estigma que impide a veces incluso contar ese paso del pasado a la familia más cercana, a esposos, a cónyuges, a hijos, hijas. Diversos informes respaldan esa situación, o sea, no es una cuestión que no sepamos qué pasó. Sí, nos hace falta saber cómo pudo pasar y quiénes son esas personas que han sufrido, ¿ya? La Cámara de Diputados, el Senado, la Contraloría, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría de la Niñez, el Comité para la Prevención de la Tortura, incluso el Poder Judicial, la PDI, han elaborado informes sobre el Sename, pero no se han reconocido las víctimas.
El Comité de Derechos del Niño de la ONU 2 veces se pronunció y encontró graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en Chile, en el sistema del Sename y del cuidado alternativo en em, sistemas privados. La Corte Interamericana el año pasado condenó a Chile, supimos en febrero de esta sentencia, por el incendio em, en un centro de justicia en Puerto Montt, donde murieron 10 jóvenes. El mandato se deriva de esta constatación y busca reconocer a las víctimas y establecer las violaciones a los derechos humanos que han vivido, describir y analizar las violaciones y sus antecedentes y circunstancias con el fin de poder recomendar medidas de reparación y rehabilitación, pero especialmente medidas de garantías de no repetición, que esto no vuelva a pasar. La constatación en la academia y varios estudios de que persisten problemas estructurales que el Servicio de Protección ha heredado de Sename, que no ha tenido lugar ese cambio, giro fundamental que es necesario para prevenir las violaciones. Estas constataciones hacen necesario que efectivamente podamos tener garantías de no repetición, medidas legislativas o administrativas que permitan prevenir y asegurar que a ningún niño, niña y adolescente en el sistema del cuidado alternativo le pase lo mismo. La comisión está integrada por 7 comisionados, comisionadas, de distintas disciplinas, psicólogos, psicólogas, abogados, abogadas, em, una educadora de párvulos y una secretaría ejecutiva que tiene una cuarentena, más o menos una 40 personas, en particular equipos de escucha de testimonios para todas las regiones en Chile. Estas personas están disponibles para que las personas que hayan vivido violaciones a los derechos humanos en su paso por el Sename o por los hogares privados puedan dar su testimonio y posteriormente ser reconocidos como víctima. En este momento nos encontramos en esa segunda fase, la etapa 2 de la comisión, la escucha de testimonios y recopilación de información. También usamos, obviamente, toda la información a nuestro alcance y pedimos a los servicios del Estado entregarnos esta información, porque uno de los problemas que más nos reconocen y destacan las víctimas, los sobrevivientes, es la falta de acceso a la información, a su propia información sobre su historia. Nos mostraron en una reunión que tuvimos qué tienen de información sobre su infancia. Y a veces no tienen ni foto. A veces sí tienen una foto, una tal vez, de toda su infancia. No saben en qué minuto estuvieron enfermos y por qué les atendieron. No saben muchas veces mucho más que las notas del colegio que les entregaron. Y es un derecho de conocer su identidad. Y la comisión también quiere aportar a sistematizar lo que se tiene de información en cada caso. La primera etapa, al inicio de este año, hasta agosto, era la instalación de la comisión. em, Crear una institucionalidad desde cero, adoptar protocolos, em, respetando la confidencialidad de las personas, asegurar la seguridad de datos, asegurar que exista un mecanismo que funcione de derivaciones en situación de crisis, de denuncias al Ministerio Público cuando corresponde, y también de dar a conocer la comisión en los distintos servicios del Estado y pedir que ayuden en la convocatoria a esta comisión y a dar el testimonio.
A lo largo de todo el proceso hay un mecanismo de participación permanente que les voy a contar un poco más en un minuto. En la tercera etapa y la cuarta, que todavía no abordamos, será el análisis de la información, el reconocimiento de las víctimas y finalmente el informe con las recomendaciones. ¿Quiénes pueden entregar su testimonio? Todas las personas que estuvieron en hogares o residencias administradas directamente por el Sename se llamaban de muy distintas formas, casas de menores, internados, centros residenciales u otros espacios similares. El otro día que estuvimos en Valparaíso, em, las personas sobrevivientes nos mostraron la casa que fue en su momento este centro. Dijeron que toda la gente le llamaba cárcel de menores. No era una cárcel oficialmente, pero sí era una cárcel. También todas las personas que vivieron en centros de cuidado alternativo privados, también conocidos como OCAS, ¿no? Residencias u hogares gestionados por corporaciones, por fundaciones, por ONGs, iglesias, congregaciones, con programas vinculados al Sename, o sea, en residencias en administración indirecta. Todas estas personas también están bajo el cuidado del Sename y por lo tanto pueden declarar y dar su testimonio en la comisión. El mandato extiende a esas personas. Em, Incluso a las personas, por ejemplo, que después de pasar por una de esas residencias, uno de estos hogares fueron dados en adopción. Adopción legal o adopción ilegal, que también sabemos que es un desafío gigante para Chile, en particular desde tiempos de la dictadura. También pueden dar testimonio todas las personas que fueron privadas o privados de libertad en centros cerrados, semicerrados del sistema de justicia juvenil, porque el Sename tenía a su cargo tanto residencias como la justicia juvenil, justicia penal juvenil. Centros de internación provisoria, centros de régimen cerrado, centro de observación y diagnóstico, como se llamaban antes, o en secciones para adolescentes de recintos de gendarmería cuando estaban, o también en centros de privación de libertad para adultos que en algunas épocas existían. Si las personas que estuvieron en las residencias, en los hogares, en los centros, hubieran fallecido, ya sea dentro del sistema o posteriormente, son sus familiares directos que pueden dar testimonio. Papás, mamás, hijos, hijas, cónyuges, parejas, hermanos, hermanas, también abuelos, abuelas, ¿no? Sabemos que es un tremendo dolor que una familiar, una eh, persona cercana haya fallecido en el Sename o posteriormente por no haber muchas veces superado las violaciones que han habido ahí. Pero también si la muerte fue una muerte natural de otra causa, em, pueden dar testimonio sus familiares. También quienes estuvieron en programas de colocación familiar. Si una persona tiene un tutor, por ejemplo, porque tiene una discapacidad, también puede declarar, dar su testimonio con la presencia de esta tutora. Ahora, muchas veces nos preguntan, ¿y la comisión va a hacer justicia? Tal vez vamos a dar un paso hacia la justicia, pero ciertamente la comisión no es un órgano judicial, no ejerce justicia como un tribunal. No falla en el sentido de encontrar responsables o culpables, o sea, no identificamos las personas penalmente responsables. Cuando hay hechos que constituyen o podrían constituir un delito, sí denunciamos a la Fiscalía, al Ministerio Público. Pero nosotros como comisión identificamos si la persona es víctima, reconocemos la persona como víctima de una violación de derechos humanos. Otros órganos están a cargo de buscar los responsables. Sí podemos encontrar
a instituciones del Estado responsables y a un sistema de instituciones responsable de no ejercer el cuidado, la protección, la garantía de derechos que estos niños, niñas y adolescentes hubieran merecido. Si tienen la posibilidad em, de poder difundir el llamado a testimonio de la comisión, se les agradece muchísimo. Muchas veces no sabemos quiénes pasaron por el sistema, justamente por ese estigma que existe. Y no sabemos cómo llegar muchísimas veces. No existe un registro que pudiéramos escribir a todos, todas a su dirección actualizada, decirle, oye, ¿supiste de la comisión? ¿Te animas a dar testimonio? Entonces, nuestros llamados, nuestros canales de llamado em, dependen de la sociedad, dependen del Estado, dependen de que se dé a conocer lo que estamos haciendo, que estamos en el fondo recibiendo los testimonios, tanto desde Chile como desde el extranjero. Muchísima gente podría estar viviendo fuera hoy, ¿ya? O incluso personas que no son chilenas, pueden haber pasado por el Sename y por el sistema de cuidado privado. En la página web de la comisión, después les dejo la dirección, hay una viñeta para poder dar el testimonio y pueden tomar hora en el momento que em, les parece oportuno. Sabemos que a veces, muchas veces, necesita un tiempo de prepararse, incluso de decidir si me atrevo y si quiero volver a hablar de estas cosas horribles que me pasaron. Requiere muchísima valentía y admiro a cada persona que da su testimonio, porque no es solamente hablar de lo que me pasó a mí, es hablar de lo que pasó a muchísimos más y para que pueda efectivamente la sociedad, el Estado, hacerse consciente de que eso nunca más puede pasar. Mm. Cada testimonio en este sentido vale y vale muchísimo. ¿Cómo se puede hacer? Se puede hacer presencial con uno de los equipos de escucha en las regiones, se puede hacer de forma virtual, acá con Zoom, ¿ya? Una plataforma en el fondo virtual, o se puede entregar por escrito. Se hace primero una entrevista, se elabora un informe sobre esta entrevista. La comisión analiza la información para el reconocimiento de la víctima y después se devuelve esa información a la persona de manera confidencial y de manera anonimizada, o sea, de manera agregada y sin develar la identidad de la persona, a menos que haya expresamente consentido a esto. Se elabora el informe sobre la verdad histórica de las violaciones que han ocurrido, ¿ya? Donde se buscan también patrones y en específico las medidas que son necesarias para garantizar que no se vuelva a repetir el testimonio. Perdón, la violación. Quiero hablarles finalmente, y no sé si hay alguien de ellos, ellas en el público que nos escucha, les quiero saludar con especial cariño. Am, un grupo de víctimas y sobrevivientes que se organizaron en Voces ex Sename, que nos ha ayudado muchísimo a preparar los procedimientos, ejercen su derecho a la participación incidente am, que tienen en función del derecho internacional de los derechos humanos. Participan una vez al mes, más o menos, en un encuentro de voces donde trabajamos distintos temas del mandato de la comisión para que entreguen sus insumos, reparación, acceso a la justicia, escucha, revisan o han revisado también
los formularios que estamos usando en la plataforma de agendamiento para ver cómo el lenguaje puede mejor llegar a las personas que quieran entregar su testimonio. Nos han ayudado en este sentido, han participado y hemos creado una subcomisión de participación donde 3 de ellos, ellas, nos ayudan también a sistematizar la información y en ese sentido puedan confirmar también y verificar que este resumen que elaboramos para la comisión sea fidedigno y tenga toda la, digamos, los matices y los enfoques que ellos quieran entregarnos. Hemos también trabajado con ellos, Voces Exename, pero también con otros servicios, con el Ministerio de Salud, con Registro Civil, con Metro, con educación, en distintas iniciativas de convocatoria. Lamentablemente no tenemos una campaña televisiva que pudiéramos hacer, pero sí tenemos un spot que con gusto les comparto también después, que invita en un minuto a dar testimonio y puede ser libremente difundido y utilizado. Hemos tratado de instalar este tema como un tema de Estado, un tema de sociedad, y eso en conjunto con las víctimas y sobrevivientes. También fuimos juntas, por ejemplo, a una comisión en el Congreso para poder relevar esta temática. Y claro, esta invitación de hoy también es una em, iniciativa que mucho agradecemos porque nos permite comentar, contar de la comisión, nos permite em, responder consultas y destacar que esto no solamente incluso se trata de em, hogares del Sename, sino también de otros hogares administrados por privados, donde históricamente han ocurrido graves violaciones em, a los derechos humanos, violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Toda violación es una violación, ¿no? No solamente las graves violaciones. Y la comisión tiene un mandato de mirarlas todas, pero también de diferenciar, ¿no? De diferenciar. em, y sabemos que hace 40 años el Estado de Chile, en general, tenía una deuda muchísimo más grande en términos de salud, de educación, y se toma en cuenta esa diferencia de tiempo. Pero hay cuestiones que nunca debieran haber pasado. Hay violaciones a los derechos humanos que no le pasaron a niños, niñas y adolescentes que no estuvieran en el SENA. Y en este sentido estamos mirando su derecho a la educación, su derecho a la salud, su derecho a la familia, pero también estamos mirando violencia sexual, estamos mirando prostitución en redes, privados, criminales, estamos mirando cómo el Estado em, protegió ante estas violaciones. Dejar de compartir acá. Es un trabajo difícil, ¿sí? Muy necesario. Y es un trabajo que es muy urgente porque la carga que llevan las personas que en su infancia sufrieron violaciones a los derechos humanos es una carga que está toda una vida. Está toda una vida y especialmente si no tuvieron acceso a tratamiento, a terapia, a psiquiatra, ¿cómo van a abordarlo?
Eso es el desafío. Y la comisión busca con las voces, con los testimonios, relevar esta deuda del Estado, la responsabilidad grande que tiene el Estado. Es la primera comisión de esta índole en América Latina. No ha existido con un mandato tan amplio. Los otros mandatos han sido solamente de abuso sexual infantil. También en muchos otros países. Entonces, el mandato más amplio es único en este sentido. Podemos ahí también construir, co-construir mecanismos que ojalá puedan ayudar en otros países. Y como dice el spot, que Voces Exename nos dio un titular para poder convocar y dijeron, mira, en el fondo el testimonio es por ti, pero también por mí y por los niños, niñas y adolescentes que pasaron por el Sename y las residencias, los hogares de cuidado alternativo privado. Por mí, por ti, por niños, niñas y adolescentes de ayer y de hoy también. Así que muchas gracias por la invitación y abierta a sus preguntas, consultas y comentarios también. Judith, antes de iniciar la ronda de preguntas, ¿te gustaría compartir el spot aquí mismo? Si lo tienes por ahí. No lo he cargado todavía, pero con gusto lo haré. Pero si ¿Bien? gustas, hacemos una primera Podemos, ronda de preguntas y lo voy a muy mostrar. bien, y mientras tanto tú lo vas cargando. Para quienes quieran hacer las preguntas, los invito a... No somos muchos, así que si nos comprometemos a preguntar cortito y al callo, podemos pedir la palabra y activaríamos el micrófono, si les parece bien. Mientras tanto, mientras se van animando, yo te quiero hacer una pregunta. Bueno, tengo varias preguntas, pero primero, tú hablabas de la dificultad que están teniendo para llegar a las víctimas y sobrevivientes precisamente por la estigmatización que supone develar la identidad, contar la historia, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿cómo están llegando a ellos? Esta agrupación, tú nos decías que los están ayudando a dar voz, pero ¿qué otros mecanismos están utilizando? ¿Qué les haría falta? Vendría maravillosamente bien un spot publicitario a través de la televisión. Para iniciar, por ejemplo, podemos cada uno de los que está asistiendo a esta charla comprometernos a difundirlo a través de las redes sociales de cada uno. Pero ¿qué otras maneras visualizan ustedes como para poder llegar a estas personas? Y gracias por la pregunta. Yo creo que hay múltiples vías, ¿no? Las redes sociales son uno y son ciertamente más directos que, por ejemplo, prensa escrita. Em, pero también necesitamos llegar a la sociedad para que se conozca esa comisión y que cada una de las personas, cada uno de los funcionarios, funcionarias, pueda convocar, ¿no? Y que los políticos tomen esto en serio y sepan que en el futuro van a tener que buscar adoptar estas reparaciones y garantías de no repetición. La comisión no las puede ejecutar, las puede recomendar solamente. Yo creo que em, eso es una línea, ¿no? También estamos elaborando mecanismos de colaboración con el Servicio de Reinserción Social para poder llegar em, directamente a las personas jóvenes privados de libertad y también a las cárceles de Chile, ¿no? Que en redes sociales va a ser difícil que podamos llegar. Por lo menos no podrían reconocer que han recibido esto por redes sociales porque está prohibido el celular, ¿no? Em, Juntas de vecinos, municipios, servicios. em, si alguien es funcionario o funcionaria
¿ya? De poder hablar con el encargado o la encargada de comunicaciones y decir, mira, yo tengo un minuto, déjame pasarlo por la televisión de la sala de espera. Trabajamos con los centros de atención a víctimas em, para las derivaciones. ¿Ya? Ahí también ellos tienen muchísimo contacto con personas que podrían haber pasado por el Sename. Tenemos que trabajar con todos los sectores de la sociedad. ¿No? O sea, no sabemos dónde están. ¿Ya? No sabemos dónde están. A través de las universidades también. Y ciertamente el spot que mencionaste, Carolina, es un spot que ojalá se pueda difundir y pueda permitir que las personas que pasaron por esto se reconozcan y puedan tomar ese proceso de discernimiento realmente, de decidir si dan, entregan su testimonio. Entonces, yo no estoy segura si me va a fallar la Si no, tecnología. puedes copiar el link en el chat y Yo creo que Francisco tú Pérez, podrías proyectar, sería eso, excelente porque eso. no Muy me bien. acepta todavía. Cópialo en el chat y Francisco, por favor, tú lo puedes por ahí reproducir. Mientras tanto, le voy a dar la palabra a Lidia Mancisidor, que está levantando la mano. Lidia, te puedes activar tu micrófono y hacer la pregunta. Bienvenida. Muchas gracias. Escuché atentamente la charla. Claro, es impactante. Yo trabajo en una institución que es Fundación Integra, por donde es una fundación que atiende niños en jardines infantiles. eh, a lo largo de Chile. Llevo 30 años trabajando en esa institución y bueno, hemos recibido niños derivados de instituciones eh, donde los atienden y niños que han llegado o han sido sacados de los jardines al Sename, ¿ya? Por vulneración de derechos de las personas que están a cargo de ellos. Entonces, yo mientras escuchaba la charla pensaba en aquellos niños, porque yo, como le digo, llevo 30 años trabajando en esta institución. Eh, He visto pasar muchos niños que llegaron al Sename, de hecho, en algún momento de la vida. eh, yo iba a ver a los chiquititos, por ejemplo, al Refugio Cristo en La Calera, porque soy de acá de Valparaíso. Había otra chiquitita hermana que quedó en un hogar en Limache, por ejemplo. Y bueno, me tocó ver en un momento hace muy poco. Bueno, tengo que decir también que yo soy dirigente sindical, ¿ya? Por lo tanto, ahora estoy con dedicación exclusiva al sindicato. No, no estoy trabajando en un jardín infantil. Pero antes de dedicarme solo al sindicato, me tocó recibir a esta niña, a una niña que había sido internada en este hogar de Limache, siendo madre, y había vuelto con su hijo a inscribirlo al jardín. Entonces me dio mucha emoción porque casi siempre vimos muchas veces que los niños que salían del jardín por vulneración de derechos tenían que ser internados en algún centro del Sename, terminaban mal, terminaban siempre mal, terminaban siendo delincuentes, arrancándose del Sename. Y me Ujú. dio mucha emoción cuando vi a esta chica y me cuenta que había estudiado, que ahora era mamá, y yo de verdad que me puse a llorar con ella, porque me sentí muy emocionada porque fue algo que me impactó. Fueron los primeros años que yo llegué a trabajar a esa institución. Entonces, era muy triste, muy terrible. Estamos hablando del año 95. Empecé a trabajar ahí, habíamos terminado hace poco una dictadura, que también viví la dictadura militar trabajé también en ese tiempo en Funaco, cuando era antes de Integra, de llamarse Integra, se llamaba Funaco. Pero trabajé en Santiago, entonces veía muchas vulneraciones, niños que llegaban maltratados a los centros abiertos en ese tiempo,
Y la verdad que este tema a mí de verdad me impacta mucho, me preocupa demasiado. Eh, Ujú, Hoy día desde la mirada como trabajadora y dirigente sindical, veo las vulneraciones que ocurren con los niños, aun cuando somos una institución garante de derechos. Eh, Veo también muchas injusticias que ocurren muchas veces en las mismas trabajadoras que pasa que muchas veces denuncian situaciones y no son escuchadas y terminan siendo ellas las denunciadas. Entonces, es algo que a mí creo que la política pública, el Estado, no se ha hecho responsable realmente. ujú. Tienen un discurso, tienen un eslogan, pero es no más que eso. Entonces, Muy eso de bien, verdad, Lidia, muchísimas gracias. gracias a ti. Pensemos que la creación de Sí, esta comisión es un primer paso, aunque sea sí. pequeñito, aunque sea tarde, pero confiemos en que el trabajo de Judith y todas las comisionadas y comisionados va a dar fruto. Muchas Espero. gracias, Gracias a Lidia, por tu ti. comentario. Nos alegramos junto con tu alumna de esa Sí, experiencia. muchas gracias. Quiero relevar que hay personas aquí en el chat que están poniendo, y esto se repite, la tremenda ignorancia que tenían respecto de esta realidad. Sugieren seguir a la Comisión Verdad y Niñez en Instagram. Creo que eso es algo que podemos hacer todos desde el momento que nos despidamos en esta reunión. Se pregunta también entre las personas que pueden entregar testimonio, echo de menos a exfuncionarios del Sename que hayan sido testigos de las violaciones. No sé si han tenido acceso a esas personas, si llegan a declarar. Ahí te dejo esa pregunta, Judith. En la misma línea, Lucía dice, ¿por qué tanto silencio en esta horrenda realidad? Hay mucha gente relacionada, no solamente las víctimas. Efectivamente, ¿ah? Lo que hablábamos. También Loreto pregunta si se ha pensado en una alianza con los servicios de salud Ujú. comunitaria, CEFAM, SECOP, CEFAM, etcétera. ¿Mm? Alguien por ahí que tiene mala conexión, a todos quienes tengan mala conexión, la charla va a quedar grabada, va a quedar en nuestra página web en unas 48 horas más y en nuestro canal de YouTube, así que pueden volver a verla, escucharla y se agradecería mucho que la difundan porque eso nos permite ayudar en la tarea de esta comisión. Nos preguntan si hay difusión de flyers o folletos donde se pueda dar a conocer. Y Carmen comenta que es una terrible y dolorosa realidad la que viven nuestros niños vulnerables y vulnerados, diría yo, y el Estado no se responsabiliza de protegerlo, al contrario, silencia esta situación horrorosa. Bueno, digamos que aquí hay un primer paso para visibilizar y escuchar esas voces y que dejen de estar silenciadas. Judith, te doy la palabra y luego le voy a dar la palabra a Claudia Rosas, que está levantando la mano. Gracias, Carolina, y gracias especialmente, Lidia, por lo que cuentas. Sí, lo que nos cuentan las mamás, que ellas estuvieron en hogares y hoy día tienen niños, niñas, es que nadie confía que pueden ser mamás. Es un tremendo prejuicio y es parte de ese estigma. Y cierto que nadie les entrega tampoco las herramientas para ser mamás. ¿Mm? Em, Poder trabajar sus propias heridas para poder ser mamás, ¿no? Y si lo pueden hacer, muchas veces es simplemente a esfuerzo privado, personal, una resiliencia personal, o porque en algún momento estuvo alguien, una vecina, otra persona que estuvo en la calle, que se arrancó de un hogar y dice, no, mijito, tú vuélvete y estudia. ¿Mm? ¿Tenemos folletos? Sí, tenemos folletos, me los pueden pedir o pueden pedirlo directamente a la dirección que les proyecté antes, la dejo acá. Em, Pueden pedir folletos, pueden usar los afiches,
las distintas grabaciones, reels, etcétera, en Instagram, pero sí tenemos también folletos así para imprimir, ¿no? Y pueden ustedes imprimir y repartir, ¿ya? O sea, eso no hay ningún problema. Nos costaría probablemente en este momento mandarles los folletos por correo postal, digamos, ¿no? Sí, en los CESFAM, en los COSAM, etcétera, tenemos una alianza con el Ministerio de Salud que proyecta, pero no llegamos todavía a todos los hospitales porque tienen una administración uno a uno. Y entonces necesitamos hablar uno a uno con la persona encargada de comunicaciones. Si conocen a alguien, háblenle, que tenemos un spot, el que vamos a ver después, para compartir, ¿ya? O lleven los flyers para allá, o contáctense con los equipos que están en terreno para que puedan eventualmente hacer una actividad para hablar de la comisión. Me falta una pregunta, Carolina, ¿cuál me falta? Sobre testimonios de personas que estuvieron Eso. vinculadas y que fueron testigos eventuales del curso. Las personas testigos que vieron algo no entregan testimonio. El testimonio es la víctima, ¿ya? Pero sí tenemos un canal de entrega de documentos y de testigos, ¿ya? Pueden contactar también a la comisión para estos efectos, ¿ya? Sí. Gracias, Judith. Voy a darle la palabra a Claudia Rosas, luego a Cristóbal Han, luego a Anita Pereira. Si alguien más quiere poner preguntas en el chat, puede hacerlo. Estamos también recibiendo preguntas por YouTube. Les pido por favor a quienes van a hablar que la intervención sea cortita para que más personas puedan participar. Claudia, activa tu micrófono, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Judith, se entendió súper bien todo lo que explicaste, está bien sintetizado, se entienden los pasos en el cual están, que ahora era el paso 2, que es la recolección de los testimonios de las personas que fueron víctimas, pero ¿sabes qué? Me preocupó una fecha ver ahí el último paso, que en enero del 26, que es el próximo año, se entrega ya como un informe final con recomendaciones y van en el paso 2. Entonces, paralelamente ya se está haciendo ese informe, ya hay una propuesta para mejorar o para sintetizar, porque de acuerdo a lo que yo entiendo ahora, está todavía existiendo el CENAME, todavía existen los centros de reclusión juvenil, o sea, dentro de la gama de cosas que hay es un abanico inmenso. Entonces, tal vez a mí como ciudadano me hace más sentido tener como reunido, o sea, la gente que va o que son jóvenes que tienen algún tema con la justicia, que estén en una única entidad, los jóvenes de ciertas edades que estén en una otra única entidad, como ir pescando todas estas cosas bien repartidas y ir un poco concentrando, y a partir de ahí, desde esos como nuevas refundaciones de la clasificación, por así decirlo, proponer cosas para cada grupo o para cada conjunto de personas, porque por lo menos yo veo que los muy pequeños, ellos son tan sencillos, son tan requirientes de amor, de cobijo, de protección, tienen otras necesidades, los jóvenes otras necesidades y los que son delincuentes otras necesidades. Entonces, por ahí ir dando recomendaciones, tal vez por grupos etarios, o a lo mejor en los niños que delinquen, también son niños que son demasiado vulnerables, son niños que andan súper perdidos en la vida, no hay oportunidades, también sus padres, su familia, entonces tampoco uno puede juzgarlo. Siento que como que me falta tanto por hacer y veo que ya en enero tienen que entregar algo, entonces Uy, esa ansiedad nos recorre a todos, Claudia, aquí, sí, sí. Muchas y después la gracias, duda es Claudia. quién va a tomar esto y quién va a seguir, porque en enero Sí. ya terminamos y hasta ahí llegamos, o alguien queda después con el testimonio para decir, ya, a partir de esto, yo pesco esto y voy a hacer algo
¿qué pasa? Me tiene un poco Bien, nerviosa. gracias, Gracias. Claudia. Le damos la Tal vez palabra a Judith. puedo, Carolina, responder eso inmediatamente. Es muy cortita la respuesta. Sí, sí, dale. Sí. En este momento se tramita un decreto de prórroga, ¿ya? Que prorrogaría por un año más el mandato de la comisión. Falta muy poco para que salga. Y en este año, en este sentido, enero 2026 no es la fecha final, ¿ya? Ah, Sin embargo, la preocupación que tienes, Claudia, sí, va a volver en 2027. ¿Y quién ujú, toma esto? Porque la comisión no ejecuta ujú, recomendaciones, las ujú, recomienda. Y ujú, por lo tanto, allí es toda la sociedad que tiene que hacerse cargo, tanto en periodo electoral como no electoral, de que efectivamente tanto Congreso, tribunales, organismos independientes y el gobierno que toque en ese momento asuma esta responsabilidad. Es una responsabilidad del Estado y de la sociedad. Y en este sentido, o sea, las declaraciones a favor de la niñez, de la infancia, no faltan, pero en concreto hay que aterrizarlo y buscar estas formas que garanticemos la no repetición de estas violaciones. Pero en el fondo decirte que la prórroga en el fondo nos permitirá por lo menos un año más de trabajo y hacer estas recomendaciones que otras deben tomar después. Eso es parte de la lógica del mandato. Ujú. Gracias. Muchas gracias, Judith. Anita Pereira. Sí, hola. Mira, quería saber más o menos cuánto estiman que es el universo de niños, ya no tan niños porque son 40 años, de todo esto. Deben ser, pero miles de personas. Eso por un lado. Y lo otro, que a partir del 2021 creo que ya no se llama Sename, se llama Mejor Niñez, los hogares, pero en esos hogares me imagino que no es que cambiaron de un día para el otro, no es que ahí no se sigan nunca más vulnerando los derechos humanos de los niños. ¿Cómo está eso, esa parte, para que en lo que ya hay ahora no se siga y no estemos en 10 años más con el mismo problema? Ujú. Gracias, Anita. Judith. Gracias, Anita, por las dos preguntas. El universo no está claro, ¿ya? O sea, UNICEF, la primera cosa que hicimos es solicitar una asesoría a UNICEF para que nos estime el universo de las personas. UNICEF llegó a más o menos 700.000 niños, niñas y adolescentes que pasaron por el Sename, en residencias o en centros de justicia entre 79 y 2021. ¿Ya? Es una estimación porque hay décadas, hay años donde no existen cifras. ¿Ya? No todos los niños, niñas, adolescentes ingresaron por orden de tribunal. Por lo tanto, eso tampoco nos da el universo completo. ¿Ya? Y no sabemos la cifra exacta. Sí tenemos esta estimación, que es una cifra exacta, o sea, no es 700.000 como yo lo grafico, pero no sabemos si son todas. ¿Ya? Existen otras cifras y también existe la pregunta cómo contabilizar las personas que entraron, salieron, que muchas veces pasa, ¿no? O que entraron y posteriormente llegan a un centro de justicia y de vuelta a un gráfico, pero no sabemos si son todas, ¿ya? Existe. ¿Podemos? Ah, ya, gracias. Y el También cambio en existe 2021, la pregunta. efectivamente, en 2021 se hace el traspaso del servicio del Sename al servicio de protección. Y como dije anteriormente, muchos de los problemas son estructurales y hay estudios que indican, eh, por ejemplo, un estudio que también se publicó en nuestro Centro de Derechos Humanos, ¿no? Que hay problemas estructurales que persisten y no solamente es el financiamiento, ¿ya? Otros problemas estructurales también. Ahora el traspaso de Sename Justicia Penal Juvenil a Servicio de Reinserción se concreta este año, se finaliza en 2026.
Gracias. Gracias, Judith. Cristóbal Han. Muchas gracias, Carolina. Qué tema más doloroso, Judith. Qué bueno escuchar que hay avances. Este es un tema que está... es muy bueno escuchar lo que le contestaban a doña Claudia Ríos con respecto a la prórroga, ¿ya? Eh, pero mi consulta tiene que ver con respecto a una... Ya mencionaban que con el mundo de la salud hay acuerdos y estrategias, pero uno piensa al tiro en aquellas corporaciones municipales grandes donde están hogares grandes, eh, el mundo de penitenciaría, eh, la Defensoría de la Niñez para empezar, las oficinas locales, todo eso habla de una estrategia mayor. Ah, Con esto de la prórroga se extiende el tiempo y se va a acercar en el mundo mucha gente a su respectiva embajadas, por ejemplo, y ahí podría haber el momento de que vieran un flyer, un cartel en la embajada, porque si se enteran, si este informe hubiera salido en enero y se enteran ahí recién de que existió este informe, eventualmente se quedan, como quien dice, debajo de la mesa. Y acá hay un tema de invisibilización de la infancia y de la historia de la infancia tremendamente doloroso. Esto no es solo o sea, las víctimas primero que nada, pero esto es nosotros como país. Y ahí es un tema que cuesta medirse en las palabras, ¿ya? Pero me refiero a pensar una estrategia con todos estos organismos colaboradores. Salió Integra, está Junji, los AMUS, Anatel, la red de defensorías locales de la niñez, penitenciaría, tribunales. Hay mucho más en términos de no solo recurrir a nosotros ciudadanos que podamos conocer a alguien, sino en términos de tratar de tocar orquestadamente. Judith. Y Sí, una vez gracias, más, muchas gracias. Cristóbal. Efectivamente, hay que pensar como Estado. Y nos acercamos a estos mecanismos, a estos organismos, y cada uno cumple su rol, ¿no? O sea, y ciertamente es un mandato con un, sea un año o dos, con una duración limitada y la tarea para el Estado sigue. O sea, no puede quedar en la nada después. O sea, esa comisión de la verdad, de verdad no puede terminar y dejar quienes no se acercaron todavía en la nada. Em, el Estado tiene que tomar su responsabilidad, ¿no? Y parte de las recomendaciones va a tener que ser esto, identificar estas responsabilidades, identificar las brechas, ¿ya? Que aún se necesitan para ir avanzando, ¿ya? Y sabemos que son tremendas todavía, ¿ya? Que muchas veces tiene que ver con discriminación por pobreza, tiene que ver con discriminación por otras razones, ¿no? Tiene que ver con una injusticia para muchísima gente en nuestro estado todavía, ¿ya? A pesar de los avances que hay y a pesar de pensar que nuestros vecinos dicen, wow, y pueden tener una comisión de verdad. Que en otros países del continente los problemas son muchísimo mayores aún, ¿no? Y eso no excusa nada, no excusa nada, Pudiéramos pero en el hablar con fondo una pregunta. la dificultad es pensar eso como Estado y aterrizar al mismo tiempo. Aterrizar a medidas concretas. em, Hemos tenido contacto con los consulados, hemos tenido contacto con gendarmería, con reinserción, con los servicios y estamos obviamente no solamente recurriendo a la ciudadanía. em, lo hago en esta charla porque sé que aquí está sentada la ciudadanía, no estoy sentada con los servicios como lo estuve en la tarde, ¿no? Entonces, en este sentido, el enfoque que le di. Y las municipalidades, cierto, o sea, muy difícil porque es muy difícil acceder a todos, todas, ¿ya? Pero es imprescindible trabajar tanto con las municipalidades como con los OLN, etcétera.
O sea, y necesitamos el interés y el compromiso de de todas estas instituciones. Y sabemos perfectamente que es un desafío tanto del presente como del pasado, de las violaciones que ocurrieron y que requieren justicia y reparación. Muchas gracias, Judith. Hay aquí sugerencias para contactarse con la Asociación Chilena de Municipalidades para que se pueda disponer del material. Bueno, los contactos con el CEFAM, en fin, todo aquello que ustedes ya me imagino que están haciendo. Carlos Bravo pregunta si esta comisión trascenderá el cambio de gobierno y cuál es la continuidad. Lucía Maturana dice, esta es una deuda nacional con los niños chilenos vulnerables, ¿qué más podemos hacer? Es un trabajo de todos los chilenos. Por YouTube, Silvana nos manda un comentario que dice, tomar conciencia de que el interés superior del niño nos compete a todos y en todas sus formas y en el ámbito que uno participe siempre defender sus derechos. Capacitar más al personal que los atiende. También ahí hay un punto, la capacitación del personal, no sé si eso lo han mirado en la comisión, en fin. Te doy la palabra, Judith. Sí. Gracias, cierto. O sea, las medidas de reparación y garantías de no repetición, tomamos el abanico de medidas que se pueden recomendar de la sistemática de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que van desde indemnizaciones, pero específicamente las garantías de no repetición son de memoria, memoriales, otras obras de memoria, ¿ya? Capacitaciones, cambios de leyes, cambios de mecanismo de denuncia para que se pueda denunciar sin represalias, por ejemplo. Y hay como todo un abanico de medidas que se usan en las reparaciones por violaciones de derechos humanos, ¿no? Que la comisión puede recomendar. La pregunta de Carlos, ¿trascenderá este gobierno? O sea, tenemos mandato hasta 2027 con la prórroga. Dependemos, eso sí, de la aprobación del presupuesto, ¿ya? Y dependemos, tal está claro, de la voluntad del próximo gobierno que esta comisión no solamente tenga un mandato, sino también la eficacia que necesita, o sea, los recursos que necesita para trabajar. Y la necesidad de que sean acogidas sus recomendaciones. Muy bien, clarísimo. Les propongo que veamos el spot. Por Francisco, favor. ¿nos compartes por favor el spot? Es cortito. Ocho, 9, 10. Sally. Hubo niñas y niños que nadie salió a buscar, que sus infancias quedaron escondidas. Durante décadas, miles de niños, niñas y adolescentes vivieron bajo la custodia del Sename. Fueron puestos en sus manos buscando protección, pero muchas veces, en vez de cobijo, encontraron abandono, silencio, negligencia o violencia. Hay historias que no pueden permanecer ocultas. Encontrar verdad, encontrar testimonio, encontrar reparación. Comisión Verdad y Niñez. Por mí, por ti, por los niños y niñas, por Chile. Si tú lo viviste, tu testimonio es imprescindible para que en Chile nunca más se repitan las violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Ingresa a comisionverdadniñez.gov.cl para entregar tu testimonio. Muchas gracias, Francisco. Conmovedor el spot, ¿ah? Nos cuesta visualizar
la profundidad del drama que han vivido estos niños, niñas y adolescentes. Así que es como bien importante que nos empecemos a empapar de esa temática porque no es responsabilidad de un gobierno o de otro, es una responsabilidad de la sociedad chilena en su conjunto, ¿m? Y por supuesto que del Estado. Judith, quiero agradecerte muchísimo tu presencia en esta sala virtual, que nos interpeles, que nos remuevas. Desde ya, como primer compromiso, quienes hemos asistido aquí, podemos ir a Instagram o a la red social que quieran y seguir a la comisión, preocuparnos de difundir el trabajo que está haciendo la comisión, hacer llamados en las instancias que cada cual tenga en sus parroquias, sus comunidades de base, si trabajan en colegios, en municipalidades, en CESFAM, en fin, a hacer un llamado a las personas para que se acerquen a la comisión a dar su testimonio. De lo contrario, es muy difícil poder darle voz a quienes no sabemos quiénes son. Entonces, ayudar ahí a las distintas personas a que sea escuchada su voz. Te agradecen, Judith, a través del chat. Pregunta Cristóbal, ¿cuántos testimonios más o menos llevan relevados? No sé si es una cifra consolidada que nos puedas dar. No todavía. Sí puedo responder las preguntas que pusieron Cecilia y ¿quién la tiene? Cristóbal, la primera. Cecilia, sí, o sea, los colegios son un lugar fundamental para la inclusión de estos niños, niñas y adolescentes, de desarmar el prejuicio, de desarmar los estigmas, de incluirlos en la sociedad. Un tremendo espacio importante, tal vez el primero, realmente. Y la obligatoriedad de la comisión, sí, es obligatoria, por una razón que tal vez nadie se imagina. La comisión es una medida que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó como medida de reparación en el caso Adolescentes del Sename contra Chile, que mencioné al inicio. Y ahí la comisión es una medida de reparación obligatoria para el Estado. Debe existir. ¿Ya? Y por lo tanto, en este sentido, sí es obligatoria, según el derecho chileno, un próximo presidente, una próxima presidenta podría simplemente deshacer el decreto y no seguir con esto, pero sí es una obligación internacional. Muchas gracias, Judith. Bien, agradecemos a Judith, agradecemos a quienes participaron en esta charla de hoy, la última charla de Fundación Un Camino 2025. Desde ya les dejo la invitación para volver a reunirnos el 6 de abril del 2026, si es que seguimos con salud y con vida, porque en esa fecha retomaremos la charla. En esa oportunidad nuestra invitada será Paula Fortes, especialista en vejez, y vamos a hablar del aceleradísimo proceso de envejecimiento que está viviendo nuestro país. Así es que desde ya todas, todos invitados a esa charla el 6 de abril del 2026. Judith, muchísimas gracias por haber estado acá, por haber compartido, por habernos ilustrado e interpelado con este tremendo drama. Gracias a todas, a todos y será hasta abril. Que tengan un muy buen fin de año. Buenas noches. Gracias.